¿Qué tal? El día de hoy quiero hablarte del miedo y del por qué en realidad es una de tus mayores aliadas. En realidad el miedo está actualmente muy satanizado, se puede decir que es algo que todas las personas, si tú pidieras un consejo sobre el miedo, el más común tal vez es de simplemente no tengas miedo, o de los miedos están para superarse, o los miedos te limitan la existencia o te limitan tu calidad de vida. Y de cierta forma todo esto es cierto, pero en realidad el miedo, los fines últimos del miedo son dos fundamentalmente. El primero de ellos es evitar que hagas cosas que puedan ponerte en peligro. Porque el miedo tiene un componente emocional, pero también tiene un componente cognitivo, de pensamientos, que es esta capacidad que tiene tu cerebro para plantearte escenarios que pueden ser catastróficos y que definitivamente tienes que evitar por tu seguridad. Entonces en esta parte te está ayudando, te está diciendo, ¿sabes qué? Esto no lo hagas porque puede tener estas consecuencias negativas, catastróficas. Y en realidad, en ese aspecto, el miedo es tu aliado. En otro aspecto en el que es tu aliado es que cumple una función de demostrarte justamente dónde está tu crecimiento. Porque en realidad esto de superar los miedos te hace crecer es bastante cierto. Y para eso yo creo que voy a comentar un poco lo que fue mi vida durante la preparatoria. En esta época fue una época bastante difícil para mí porque estaba atravesando por una depresión bastante profunda. Todo el tiempo me decía que era un inútil. Había una constante plática negativa en mi cabeza sobre mí mismo. Y todo el tiempo me atacaba. Todo el tiempo me decía todo lo que estaba haciendo mal. Y sobre todo me estaba yo desenvolviendo en mi vida cotidiana con un miedo enorme. Tenía miedo del transporte público, tenía miedo de ser asaltado, tenía miedo de interactuar con las personas, ni siquiera podía mantener contacto visual con ninguna persona que se me acercara. Era una persona extremadamente introvertida y que utilizaba el aislamiento como una herramienta de evitación. De hecho, me costaba muchísimo socializar, de hecho no entiendo cómo terminé con grandes amigos afortunadamente. Pero durante esa época, literalmente todo el tiempo estaba yo preguntándome por qué no podía ser como las demás personas. Yo los veía reír, yo los veía platicar, yo los veía participar en clase. Y era como que decía, ¿qué hay de malo en mí? Y eso aumentaba todavía más como esta plática negativa. Pero justamente es que ese miedo de socializar, ese miedo de hablar con las personas, me estaba diciendo que el poder enfrentar ese miedo me iba a significar un salto muy importante en mi vida. Solo que en ese momento yo no lo entendía de esa forma. El tiempo pasó. En el 2012, justo cuando estaba saliendo de la preparatoria y entrando a la universidad, a la que entonces fue mi primera carrera, que era Ciencias Políticas. De hecho me gusta un poco la política. Bueno, leer sobre ella, no como tal hacer política, leer sobre ella y entender la historia, etc. Pero en ese momento yo pensé que eso era algo que quizá quisiera hacer. Ya estando ahí me di cuenta que no, pero ese miedo noté que persistía. Para mí era como una nueva oportunidad, pero ese miedo seguía persistiendo. Y me daba mucha vergüenza socializar, me daba mucho miedo hablar con las personas, me aislaba, tenía como que esta careta de ser escritor, esta careta de que era una persona a la que le gustaba leer, de que le gustaba escribir y que por eso se tenía que aislar porque necesitaba esa soledad. O sea, literalmente estaba yo formando una narrativa del por qué estaba bien que yo evitara esa situación. Entonces, eventualmente durante ese año, en el 2012, me empezaron a dar ataques de pánico. Fueron las primeras veces que me dieron ataques de pánico. Y entonces a todos los miedos que por sí ya tenía en mi vida cotidiana y a todo lo mal que yo mismo me trataba, se unió este miedo, ¿no? De las sensaciones físicas, se unió este miedo de la muerte. Yo no podía ver un coche fúnebre porque inmediatamente se me disparaba un ataque de pánico. No podía ver, ni siquiera, recuerdo perfectamente un momento en el que iba yo en el transporte público y vi un tatuaje. Bueno, vi una persona que llevaba un tatuaje de la Santa Muerte y eso fue suficiente como para que se me despertara un ataque de pánico. Entonces realmente los miedos simplemente se crecieron y eventualmente tuve que salir de esa carrera, tuve que dedicar tiempo a mi sanación, dedicar tiempo a descubrir qué era en realidad lo que yo quería hacer, porque me di cuenta que la política no era algo que yo quería ejercer o vivir de ello. Y en ese momento fue cuando tuve este tiempo de reflexión. Tuve 2 años para reflexionar. Yo cometí el enorme error de intentar
o de querer superar la ansiedad y los ataques de pánico por mi cuenta. Eventualmente pude, pero me llevó mucho tiempo y tuve que leer muchas cosas al respecto. Fueron días enteros de insomnio en los que literalmente pasaba las noches leyendo artículos, leyendo libros. La cosa es que eventualmente ingresé a la carrera de psicología porque encontré que eso era como que me hizo clic, sobre todo cuando estaba leyendo un poco sobre el insomnio, sobre el tema del insomnio. Me hizo clic, entré a la carrera y una vez más se presentó ese miedo de socializar, ese miedo de enfrentarme con las personas, de hablar con ellas. Pero justamente en este aspecto, y además porque me costó muchísimo volver a entrar a la carrera, tuve que hacer como 3 exámenes, ¿no? Estuve fallando una y otra vez. Ese constante fallo y no rendirme me dio como una pizca de resiliencia, me dio una pizca de demostrarme que yo era una persona capaz de levantarse de una circunstancia terrible. Y con eso en mente me atreví a empezar a desafiar un poco estos miedos. Empecé a platicar con las personas en mi salón, empecé a platicar con las personas en la calle, empecé a platicar con las personas en el metro, en el transporte público, con todo tipo de personas, incluso platicaba con señores, señoras, también con chicas que me parecían atractivas, lo cual jamás hubiera podido hacer. Y justamente a través de estar haciendo eso y de empezar a socializar en mi universidad, me di cuenta que había cambiado como persona. No solo por el hecho de socializar en sí mismo, que es algo bastante agradable, porque conoces realmente a las personas y además aprendes a no depender de la validación de otras personas. Aprendes de que lo más importante no es lo que piensen de ti, sino lo que tú piensas de ti mismo. Porque obviamente a la hora de hablar con desconocidos en la calle o con chicas en la calle, también obviamente hubo momentos en los que me respondían mal, me trataban mal. Pero justamente es como lo tomas personal y refuerzas la visión de que la validación externa es más importante que tu validación interna. O más bien, refuerzas tu validación interna. Dices, ¿sabes qué? Pues tuve un mal día, no es mi culpa, no hay algo mal conmigo. Más bien, pues sí, te ha tenido un mal día y no pasa nada, ¿no? Yo lo hice por mí, no lo hice por su reacción, no lo hice por ser aceptado. Y a través de ese momento de ir superando ese miedo, me empecé a dar cuenta que los cambios en mi vida cotidiana iban más allá de la socialización también. Empezó a volverse mi cuerpo, mi disciplina, se transformó por completo. Es como que fue un gran logro para mí poder enfrentarme de esa manera al miedo. Y precisamente por eso digo que en tu situación tal vez actualmente tienes un miedo de no poder enfrentar una sensación física sin hacer nada. Tienes el miedo de enfrentar los ataques de pánico, demostrándole a tu cerebro que no hay nada que temer. Y en realidad ese miedo, dar ese paso, te va a ayudar bastante como persona. Y sobre todo te va a hacer entender que eres una persona capaz de retarse a sí misma y capaz de hacer que su palabra valga. Porque además en este proceso de ir superando el miedo, no creas que es como lo supero hoy y mañana y pasado ya no voy a tener que volver a superarlo. Es un constante estarlo superando y va a haber altibajos. Va a haber días en los que literalmente te va a costar mucho trabajo. Es una cuestión de simplemente estarse constantemente retando a esa situación. Sobre todo ser muy compasivo contigo mismo y que te entiendas estas derrotas, estos fracasos. Porque en realidad, y lo pongo así como entre comillas, porque cada fracaso te explica algo nuevo de ti mismo. Te está diciendo que fallaste en algo y por qué fallaste. Y todo eso es recolección de información que a ti te va a servir para seguir mejorando. Al menos en mi caso y en muchos casos que he visto, cuando se enfoca de esta manera el fracaso, los cambios son bastante significativos y son a largo plazo para las personas. Porque además entienden que cada fracaso es una victoria. Porque cada fracaso da un aprendizaje y además cada victoria es una victoria en sí misma, ¿no? Festejarse las pequeñas victorias permite hacer como una escalera que te permite seguir motivado y seguir enfrentando todas las dificultades que te van a venir con la ansiedad. Porque en realidad no es un tema fácil, no es algo sencillo, no es algo que las personas normalmente piensan, las personas que no lo sufren piensan que
al ser algo mental, es algo que uno puede sencillamente deshacerse de ello, pero en realidad cuando ocurre un trastorno de ansiedad, estás luchando no solo con tu ansiedad, sino también estás luchando con tu cerebro, que tu cerebro empieza a entrar en un modo de defensa, tu cerebro empieza a entrar en un modo en el que quiere ponerse a salvo sin importar qué, y tienes literalmente que estar peleando contra la genética de tu cerebro, la genética que es quiero sobrevivir. Y superar eso, en serio, es algo que te va a cambiar por completo la vida. Hay una frase de Nezahualcóyotl, creo que entra perfecto aquí, que dice que no hay guerrero más poderoso que el que se logra dominar a sí mismo. Y eso es bastante cierto, porque una vez que eres capaz de atravesar esta situación y de eliminar los ataques de pánico de tu vida, no es como que tus preocupaciones para siempre se desvanezcan, pero sí es como un cambio. Te has demostrado que eres una persona perfectamente capaz de enfrentar situaciones difíciles y de levantarse de esas situaciones difíciles. Y eso es invaluable. Eso es algo que nadie te va a poder quitar nunca. Y eso es algo que puede sembrar la semilla de un cambio verdaderamente profundo, de este entendimiento de que la validación interna que tú te des es mucho más importante que lo que sea que ocurra en el exterior. Te quiero dejar con ese pensamiento. Espero que te sirva esta pequeña historia acerca de mi vida, de lo que para mí fue superar la ansiedad y superar un miedo tan intenso como lo fue, podríamos decir, esta fobia social, esta ansiedad social, y que a la fecha todavía es como que tengo que seguir luchando con ello, porque, o sea, cuando más estoy socializando no pasa nada, es como estoy en el flujo de esa socialización y no me cuesta tanto trabajo. Pero por ejemplo, con este caso de la pandemia, que literalmente no he platicado con nadie de frente en mucho tiempo, siento como esa rareza, esa pequeña ansiedad, qué voy a decir, qué puedo hacer para no ser aburrido. Y al mismo tiempo estoy tranquilo porque sé que cuando me enfrente a ello me va a costar trabajo, ¿sí? Voy a tener que volver a vencer ese miedo, pero ya lo he hecho antes. Y sé perfectamente que sin importar lo difícil que se pueda poner, quizá me va a vencer 1, 2, 3 veces, pero a la cuarta le voy a ganar. Y quizá a la quinta me gane ese miedo, pero a la sexta yo voy a ganar, después la séptima voy a volver a ganar. Y así es esto, es seguir luchando. La vida es justamente eso, lucha. Y pues nada, espero que te haya servido un poco esto. Se me olvidaba, antes de despedir este video, tengo que invitarte a suscribirte a mi canal, a darle a la campana para que te lleguen las notificaciones de este y de otro tipo de videos. Estoy justamente planteando realizar una serie hablando de los síntomas físicos más comunes, como para desmitificarlos, ¿no? Para que tú puedas verlos como algo inofensivo, entendiendo cómo funciona la ciencia detrás de ello. Y también puedes entrar a mi página de Facebook, ahí tengo mucha información. De hecho, ya empecé con esta serie en imágenes y que te van a dar información bastante útil. Y también puedes entrar a mi página web para realizar un test y que te va a decir más o menos dónde estás parado. Independientemente de cuál sea tu situación, puedes mandarme un mensaje, la checamos y podemos hablar. Ahora sí me despido, ten una excelente noche y nos vemos en el próximo video.